Bueno, comenzamos entonces. La sesión de este jueves es la última del seminario que se llama Cine Silente, Cine Sonoro, Cine Silenciado, cuestiones sobre las regulaciones del cine en Argentina, periodo 1914-1955. Bueno, hoy vamos a estar con Alejandro Kelly y con Gerardo Tripoloni. Alejandro Kelly es doctor en Historia y Teoría de las Artes, es investigador postdoctoral en la Tulane University. Y bueno, su ponencia se llama El cine argentino durante la Segunda Guerra Mundial, vigilancia internacional, crisis industrial e intervención estatal. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por haber aceptado la invitación. La verdad que estamos re contentos, contentas, contentes, así que yo digo que primero presente su conferencia, digamos que haga su presentación Alejandro. Tenemos más o menos cada uno 30 minutos, Gerardo, y ¿cómo la ven? 30 minutos, y bueno, y después... Sí, ¿Cómo? 30. Si no quiero intervenir con el orden propuesto por Cristina, pero me sugiero ir yo primero, así Alejandro puede cerrar y se toma más tiempo y está Bueno, más libre, bueno, me bueno, parece a mí. bueno, Entonces, sí, sí. directamente Bueno, Gerardo iría primero entonces. Bueno, Gerardo es el director del proyecto del que se desprende este seminario, y es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es investigador del CONICET y es docente investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, por mí, expectante, así que listo. Buenísimo. Bueno, gracias Cristina. Sí, sugiero esto de que Alejandro pueda cerrar, porque bueno, un poco ahí he empezado a compartir pantalla, un poco lo hemos venido hablando desde el comienzo del seminario. Para nosotros ha sido un gran placer tener a Jimena, tener a Andrea y a Alejandro compartiendo estas sesiones con nosotros, porque en gran medida ellos forman parte de nuestra bibliografía. Entonces, bueno, la invitación era un poco también para ir combinando y dialogando con ellos, y bueno, entonces está bueno, me parece que cierre él, así como arrancó Jimena, y bueno, y tengamos un poco más tiempo, ¿no? Con su presentación. La mía va a ser un poco más breve. Mi idea es presentarles algunos avances de mi proyecto personal dentro del grupo de trabajo. Como ven, el título es La seguridad del Estado y las regulaciones al cine en Argentina. Lo que he estado intentando trabajar es de qué manera el Estado ha abordado el cine en el periodo propuesto en relación con amenazas a la seguridad del Estado. Seguridad del Estado es un concepto que se asocia mucho con defensa nacional, con seguridad nacional. Yo lo voy a tomar a estos tres conceptos como sinónimo, aunque es cierto que se pueden hacer precisiones y dentro de los medios de seguridad se hace. Ahí, Cristina, silencia la Solana. Bien, se hacen esas distinciones, pero yo lo voy a tomar para los fines de esta presentación como sinónimo. Esta idea de relacionar el cine y la seguridad nacional no es azarosa, pero no es algo que se haya indagado en profundidad, ni desde los estudios en seguridad, ni tampoco desde los estudios del derecho constitucional, que es desde el que yo lo voy a trabajar. Esto se debe a que los estudios desde la seguridad y la defensa se concentran mucho en lo que es evidente, que es la variable principal, que son las variables del poder militar. Sin embargo, desde los enfoques críticos en estudios en seguridad y relaciones internacionales, plantean que se tiene que ampliar la mirada y no concentrarse solo en la cuestión estatal, que por supuesto es fundamental, pero sí ir un poco más allá y ampliarla también a cuestiones, por ejemplo, de la cultura popular, entre otras cosas, que son variables legítimas, digamos, variables realmente importantes en el contexto de los estudios sobre seguridad. Entonces,
en el cine se vincula a esto, se vincula también como parte de los cálculos estatales dentro de la seguridad. Esto es algo que para el caso de Hollywood, por ejemplo, se ha hecho bastante. Hay libros y hay artículos y se siguen publicando sobre las relaciones entre el Pentágono, la Secretaría de Defensa, con las producciones de Hollywood. El apoyo que se da o lo que no se da, bueno, eso es algo que está desarrollado y está muy trabajado y es muy interesante. En la Argentina me parece que podíamos todavía decir cosas sobre esta relación y creo que, bueno, en eso quería yo trabajar. Ahora, ¿cuál es el marco teórico que estoy utilizando? El contexto de surgimiento del cine en la Argentina y el periodo que nosotros hemos tomado en el proyecto es un periodo que también se ha conocido dentro de los debates históricos como Guerra Civil Internacional. Una guerra civil internacional, este es un concepto que hizo famoso Ernst Nolte, un historiador alemán, pero que lo ha trabajado también en Sotraverso, Giorgio Agamben, en uno de sus últimos libros, no uno de los últimos, pero un libro del 2017 también lo utiliza para el caso de la guerra contra el terrorismo. Bueno, la idea de guerra civil internacional es una idea que muy brutalmente señala que los conflictos a partir de la Primera Guerra Mundial, y en especial a partir de la Revolución Bolchevique del 17, hasta el 45 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y luego también con la Guerra Fría, solamente que cambiando obviamente los actores, son guerras que no son estatales puramente, digamos, la variable principal no es estatal, sino es ideológica. Por eso es que personas de distintos estados combatían bajo la bandera de otros, porque en realidad la puja principal era, por ejemplo, entre bolchevismo y fascismo, fascismo y democracia, y después obviamente entre Occidente y Oriente en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, este periodo lo abarca la guerra, el periodo que nosotros estamos trabajando está dentro de esto que se conoce como Guerra Civil Internacional. El cine, entonces, el auge del cine coincide con esto, por eso la foto es una imagen de un grupo de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica, que era, bueno, todos conocemos este grupo nacionalista que en gran medida fue una reacción a esto que acabo de señalar, la revolución bolchevique, etc. Y la inmigración en Argentina, que también es otro contexto fundamental para el surgimiento del cine. Entonces, esta cita que hace Mahfoud es de la Liga Patriótica y a mí me parece muy, muy interesante porque señala el núcleo de lo que quiero exponer. Dice, la barbarie del bolchevismo debe ser enfrentada tanto con las armas como a través de la instrucción y la propaganda nacionalista, es decir, con el cine mismo. Ahí Mahfoud está comentando a la Liga lo que quería hacer la Liga Patriótica y que de hecho hizo desarrollando películas que sean que consoliden una idea contraria al anarquismo en ese momento, que era la amenaza principal, el comunismo también, por supuesto, y en general todo esto asociado con grupos foráneos, ¿no? Porque eso es algo a tener en cuenta muy fuertemente, ¿no? Que esas ideologías se asociaban con elementos extranjeros, ¿no? Entonces, en concreto, lo que quisiera señalar con esta diapositiva es que el marco de análisis que yo estoy tomando es este concepto de guerra civil internacional. Las regulaciones al cine creo que deben ser entendidas en este marco, o al menos lo que yo propongo es que entendidas en este marco se pueden extraer otras cosas interesantes para decir sobre cómo el Estado abordó el cine en la Argentina. Pasando ya en concreto a algunos ejemplos de regulaciones del cine, he tomado este primer decreto, ya hemos visto a lo largo del seminario, y Jimena lo dijo en forma muy clara, y esto está dicho, que las regulaciones del cine desde el Estado comienzan concretamente y son fuertes en la década del 30. En la década del 10 y del 20 todavía no encontramos esto, regulaciones directas del Estado. Este decreto 94.178 del 36 es un decreto interesante. Yo he copiado el texto porque me parece que hay que, digamos, está bueno leerlo. Fíjense, toda realización cinematográfica de empresas particulares que utilicen dependencia del Estado, solicite su cooperación, deberá previamente tener examinado y aprobado su argumento tal como lo pretende imprimir. ¿Por qué esta mención a este decreto conocido dentro de la historia de la censura y de las regulaciones del cine? Porque según Clara Krieger, este decreto tiene una relación muy fuerte con la película que está allí en el afiche, La muchachada de a bordo.
que es una película que utilizó elementos de la Marina de Guerra Argentina, porque la historia transcurre entre conscriptos de la Marina. Y lo que comenta Krieger en el artículo, que es un artículo del 2010, es que a la Marina de Guerra no le gustó que se presentara de esa forma, sobre todo me imagino yo, esto es mío, digamos, no lo desarrolla así Clara Krieger, porque el personaje de Sandrini es un comediante, entonces hay una tendencia a una ridiculización quizás de la Armada, y además porque el centro de la historia es un melodrama romántico y no una cuestión militar propiamente dicha, ¿no? Más allá de que pasa en ese contexto y que hay muchas frases sobre el patriotismo, etc. Yo me quedo ahí porque, bueno, quienes sean que vengan desde el cine, por ejemplo Alejandro quizás seguramente pueda ampliar un poco la cuestión, pero me parece que puede venir por ese lado. Pero fíjense las fechas, digamos, 5 de febrero del 36, el estreno de la película, y el 12 de noviembre del 36. Hay una relación temporal que puede explicar esto que dice Krieger, ¿no? De la fundamentación del decreto. Entonces, no está expresa la cuestión militar, la cuestión de defensa, pero parece ser que hay un antecedente, una motivación, perdón, que tiene el Estado para controlar los argumentos de las películas que parte quizás de este film. Donde ya se ve con mayor énfasis y bastante más fuerte esto es en esta resolución del Ministerio de Guerra, porque ya es una resolución del propio Ministerio de Guerra, ¿no? La voy a leer de nuevo, así porque me parece muy interesante. Dice: las empresas privadas, cada vez que soliciten colaboración del ejército en la realización de películas cinematográficas, deberá haberlo ante el Ministerio de Guerra, quedando prohibida la filmación dentro de las guarniciones o la participación del personal de oficial, tropa, material, sin haberse llenado este requisito. Acá me parece interesante, y esto también quizás podría Alejandro darme algunas pistas acá, porque yo veo que también acá hay una relación temporal entre el 3 de marzo del 37, que es el estreno de Cadetes de San Martín, una película intervenida por el ejército, según dice Peña en su libro, pero por el ejército, y que cumplía con el decreto anterior, porque el decreto es del 36, este que está acá en pantalla. Entonces, había habido un paso previo de control estatal. Bien, el decreto este anterior no está acá, pero en la comisión que iba a controlar la película, la integraba algún representante de la repartición que estuviese involucrada. En Cadetes de San Martín está involucrado el Colegio Militar de la Nación, de manera muy fuerte como colegio preparatorio para el ejército. Entonces tiene que haber habido un representante del ejército. Pero si se fijan, en la resolución del Ministerio de Guerra indica que tiene que ser un representante del ministerio. Entonces yo me pregunto, es una hipótesis, quizás esto ya está resuelto, pero yo no lo he podido encontrar, entonces me parece que resultaría interesante indagar si no fue que el Ministerio de Guerra no estuvo de acuerdo con el representante del ejército, si es que fue un representante del ejército, el que aprobó la película Cadetes de San Martín. Porque en una de esas, esa sea la relación entre esta película con esta resolución. Esta película fue también criticada, entonces, a pesar de que tenía el apoyo del ejército y que intervino, la cercanía temporal entre una y otra me hace surgir esa hipótesis. No lo puedo probar, pero me gustaría indagarla y por eso la comento. Creo que la pauta para indagarla sería saber quién fue el representante que aprobó el guión de la película en el momento, según el decreto que vimos recién, ¿no? Pero esta resolución a mí me parece muy, muy directa en esto, ¿no? O sea, no tiene que ser un representante del ejército, tiene que ser el Ministerio de Guerra. Lo cual a uno le puede sorprender, porque dice, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Guerra con el cine? Pero hay que entender dos cosas. Primero, lo que dije recién de la importancia de las relaciones, no solo en Argentina, sino, por ejemplo, mencioné Hollywood, ¿no? Pero en otros países, entre los ministerios de defensa y la producción cinematográfica, sino también el nivel de intervención que tenía el ejército en asuntos que no son propiamente militares, tal como los entendemos hoy en aquella época. O sea, el ejército intervenía en casi una cantidad enorme de actividades, desde construcción de rutas hasta
alfabetización y desarrollo industrial, etc. O sea, eso hay que tener en cuenta también esa cuestión, ¿no? Bueno, y avanzando un poco, acá ya en el año 37 aparece el punto, digamos, fundamental de una normativa que regula la cuestión del cine en relación con la defensa nacional, porque el concepto de defensa nacional aparece directamente en una norma estatal. Entonces ya ahí ya no hay apelación. O sea, el Estado está interesado de forma directa y concreta en que las películas que se vayan a filmar que tengan que ver con la defensa nacional sean aprobadas por el Estado. Entonces, fíjense acá, a la izquierda de la pantalla, el artículo dice: las producciones cinematográficas editadas en el país que interpretan total o parcialmente asuntos relacionados con la historia de las instituciones o la defensa nacional serán sometidos a aprobación del argumento a desarrollar y de la realización definitiva por la comisión que organiza este decreto, ¿no? Fíjense que a su vez el artículo 2, fíjense acá a la derecha, establece que las producciones cinematográficas editadas en el extranjero cuyo argumento relacione con los motivos del artículo 1 no podrán ser exhibidas en la previa autorización. Acá quisiera decir dos cosas. Primero, hay una regulación de la producción cinematográfica y también de la exhibición de películas extranjeras, que ese sería otro tema también obviamente abordar y que me interesa en el proyecto, que es cómo el Estado también reguló la exhibición de películas filmadas afuera que tuviesen impacto con cuestiones de defensa, de política militar, etc. Eso también lo trabajo, pero todavía está más incipiente. Pero lo que también me gustaría señalar con mucho énfasis es esa palabra ahí subrayada en verde, que es el carácter previo de la revisión. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque por esas décadas, y todavía en parte se mantiene, había un debate muy fuerte sobre si el cine correspondía o tenía la misma protección constitucional que otros medios de comunicación. En ese momento la radio y el diario, y los periódicos, digamos, la prensa escrita. Que la protección constitucional es la prohibición de censura previa. Entonces acá hay directamente una intervención estatal previo. Claro, ¿cuál es el problema a discutir acá? El cine. Tenemos que hacer una equivalencia entre el cine y la radio y la prensa que no pueden censurarse de manera previa, o son cualitativamente distintos y por tanto sí puede haber una intervención previa del Estado en el cine. Por ejemplo, en ese momento, Carl Schmitt en Alemania, en teoría de la Constitución, él decía, en el 27, o sea, digamos, estamos ahí en tiempo, decía, el cine es cualitativamente distinto porque no propende a la discusión democrática, sino que a la discusión pública, digamos, política, sino que es otra cosa, es entretenimiento. Entonces, por tanto, podemos intervenirlo previamente. Bueno, evidentemente acá, este artículo 2 está, y este decreto y lo que estamos viendo, estar entendiendo eso, digamos, que el cine es cualitativamente distinto. No obstante, por ejemplo, en el libro de Satanovsky sobre el derecho cinematográfico, él dice no. O sea, en el año 54 es ese libro, si no me equivoco, o sea, estamos dentro del periodo, él dice no, hay que, el cine y los otros medios tienen la misma protección constitucional que surge el artículo 14 de la Constitución de 1853, que no podía anticiparse que iba a haber cine en ese momento, pero se tiene que entender de manera extensiva para proteger la libertad de expresión. Esto me parece fundamental, porque digamos, acá el Estado está tomando otra postura. La postura de Satanovsky, por supuesto, es mucho más protectoria de la libertad de expresión que la de este decreto. Ese es un debate que todavía se mantiene, no es algo que ha perdido ninguna actualidad, ¿no? Bien. Bueno, y ya un poco concluyendo este repaso de las medidas de control, hay otro decreto más, que es el 102.549 del 37, y fíjense, acá volvemos al control previo, pero acá hay con una cuestión particular, ¿no? El artículo 1 estableció que el control de películas con fines de educación general y de propaganda del país en el exterior tenían que tener ese control, pero de películas oficiales. Ahí me faltó oficiales, o sea, películas grabadas por el Estado. Ese era el dato importante que me faltó lamentablemente ahí en el artículo 1. ¿Por qué? Porque el artículo lo que quería señalar es que, bueno, eso se puede entender porque son películas hechas por el Estado, pero la misma aprobación, dice, requiere, previa, de nuevo, requiere aquellos films producidos por empresas particulares, dice el artículo 3, que vayan a ser
exhibidas en el exterior para certámenes, lo cual se entiende como una relación entre, lo podemos entender, ¿no? Y esto, la historia del cine y de las intervenciones lo ha probado, digamos, la idea de la imagen del país que se quería exhibir en el exterior, ¿no? Pero fíjense, el dato que más me interesa a mí es que el artículo 6 establece que los ministerios de Guerra y Marina quedan facultados para dar cumplimiento al decreto en aquellos asuntos que juzguen convenientes. El Ministerio de Guerra y Marina son los únicos, porque en ese momento eran dos ministerios separados, son los únicos ministerios nombrados en el decreto. O sea, no nombra el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. No menciona a otros, el Ministerio del Interior. Menciona Ministerio de Guerra y Marina. O sea, la importancia que tiene en el año 37 la cuestión militar en relación con el cine, realmente era fuerte y creo que amerita seguirlo indagando porque, bueno, se manifiesta en cuestiones expresas que quizás todavía no han sido suficientemente trabajados, por lo menos hay más camino para trabajar, ¿no? Bien. Y por último, lo último que quisiera señalar en este recorrido, ya que abarca el periodo, es lo que sucedió durante el peronismo, obviamente también en términos generales, cada una de estas etapas, esto lo quería aclarar al principio y me olvidé, obviamente merecen una profundización, pero aquí estoy exponiendo un poco resultados en general, o avances en general, pero este es fantástico, este punto a mí me pareció muy sorprendente y me gustó, y en parte es la motivación del planteo del proyecto, que es este párrafo de Arturo Sampay, que es el hombre este de la imagen, que Arturo Sampay fue el constitucionalista fundamental de la Constitución del 49, de la reforma constitucional durante el gobierno de Perón. Y Arturo Sampay, en su discurso, él plantea que la necesidad de la reforma, además de la inclusión de derechos económicos, sociales y culturales, y de la reforma de la Corte Suprema, se fundamentaba por los cambios necesarios para la defensa nacional. O sea, la defensa nacional era para Arturo Sampay y para el peronismo, por tanto, uno de los puntos centrales para la reforma constitucional. Y en el momento en el que va a hablar de defensa nacional, Arturo Sampay dice este discurso, que yo lo tengo un poco tapado, pero es el momento de este es el tiempo de las quintas columnas, de los Kisling, de la propaganda tendenciosamente dirigida desde afuera mediante agencias noticiosas, y el cinematógrafo, de la penetración subversiva de los medios obreros y en las tropas del ejército. O sea, cuando habla de defensa nacional, y no habla mucho más de defensa nacional, Arturo Sampay incluye el cinematógrafo como una de las variables centrales. Y eso, bueno, digamos, no se requiere muchísima prueba más porque no estamos hablando de una persona ignota dentro del peronismo de provincia, no, estamos hablando del arquitecto de la Constitución del 49. Yo he querido encontrar más rastros con posterioridad, pero no he llegado, solamente he visto que esta resolución del 78 de la Dirección de Espacio, número 78, que cita Invernizzi en su libro, que prohibió la distribuidora Art Kino, que según Invernizzi distribuía cine soviético. Entonces, claro, el punto de la resolución era evitar la propagación del cine soviético, lo cual se entiende mucho en el contexto de la Guerra Fría, y de la posición del gobierno peronista, que era la famosa tercera posición, pero que en definitiva, y Perón lo dijo varias veces, en caso de guerra entre las dos potencias, que para Perón iba a venir la guerra, iban a estar del lado occidental porque pertenencia geográfica, cultural, etc. Entonces, la prohibición de la distribución de cine soviético se comprende bastante bien. Y por último, y ya para cerrar, se comprende también en el contexto de lo que dice Arturo Sampay y de esta mutación en la guerra, que también incluye el cinematógrafo, la famosa intervención muy conocida de Las aguas bajan turbias, cuyo guionista, cuyo autor de la novela que se funda la película era militante comunista, Varela. Entonces, bueno, que a su vez estaba preso. Entonces se entiende, yo pienso que se entiende mucho mejor esta intervención si se piensa que desde el propio Estado el cine formaba parte de este aparato defensivo, tenía que entrar dentro de los cálculos y no era solo una cuestión de fuerza militar. ¿Por qué? Bueno, por lo que dijo Sampay ahí, ¿no? Este tiempo nuevo en donde las guerras ya no solo son entre soldados, sino que también es por medio de esta penetración foránea que incluye el cinematógrafo.
Bueno, entonces como para repasar un poco lo que he comentado en esta exposición, básicamente recordar lo que ya venimos viendo desde el comienzo. El Estado interviene de manera expresa a partir de la década del 30, también en asuntos de seguridad, así como en general en el cine. Bueno, en asuntos de seguridad también es a partir del 30. Desde el año 36, desde el año 36 hay legislación expresa al respecto, estos decretos que hemos visto, de la resolución del Ministerio de Marina y estos dos decretos que mencionan de manera directa al Ministerio de Guerra y de manera directa las causas de control estatal en casos de defensa nacional, pero también implícitamente por el decreto 94-178, que tiene relación con la película La muchachada de a bordo, según Krieger, y por tanto hay una relación directa con cuestiones militares, y la resolución 78 de prohibición de Artino, que vimos recién, porque tiene relación con el contexto de la Guerra Fría y de evitar un poco la penetración de las ideas soviéticas, ¿no? Según Inverness. Se intervinieron películas por cuestiones de seguridad del Estado, eso también es algo que hemos visto. Y finalmente, el peligro del cine funda en parte, por supuesto, no es que funda toda la reforma, ni siquiera toda la reforma en cuestiones de defensa, pero sí fue un argumento, y un argumento dicho por el principal autor de la Constitución, con lo cual eso muestra bastante lo que pensaban los agentes estatales de ese tiempo sobre el cine en relación con la seguridad del Estado. Bueno, espero que haya sido claro y que queden por lo menos estos puntos, que es lo que vengo trabajando, y bueno, cualquier cuestión lo charlamos al final. Muchas gracias. Bueno, genial, Gerardo. Buenísimo, muy claro. Ahora entonces, Alejandro, y nuevamente muchísimas gracias. La verdad que estamos muy orgullosos y aquí por tenerlos a vos, a Jimena y a Andrea. Así que, bueno, es todo tuyo el espacio. Dale, muchas gracias. Bueno, primero quiero empezar diciendo yo gracias a ustedes por la invitación. Creo que Andrea ya lo dijo y es algo que lo venimos repitiendo en muchos de estos encuentros, que es que si hay algo bueno del último año y medio es que nos obligó a usar estas herramientas digitales para establecer los vínculos, para establecer los contactos, para establecer estos espacios que ya podíamos hacerlo por lo menos hace 5 años, pero por un motivo u otro siempre nos hemos negado un poco la tecnología, así que la verdad es que feliz de estar participando. En mi caso, además, Cristina cuando me presentó dijo, estoy en este momento en Estados Unidos, entonces todavía más la distancia geográfica y es un placer el poder estar participando acá. Y además una alegría poder hacerlo ahora después de la presentación de Gerardo, porque tenemos un montón de puntos en contacto. Yo lo que voy a presentar hoy, o sea, la invitación inicial para compartir con ustedes había sido en función del artículo sobre censura que habíamos trabajado con Jimena, pero cuando me invitaron yo planteé que me parecía más interesante por ahí poder presentar algunas cuestiones de lo que estoy trabajando ahora. Yo estoy con una investigación personal que es sobre el campo cinematográfico argentino durante la Segunda Guerra. Fundamentalmente pensar al campo cinematográfico argentino como una arena de conflicto entre Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre agentes extranjeros y cómo eso impacta en la industria del cine argentino y cómo el propio accionar también de ciertos agentes argentinos va modificando en un contexto que generalmente la historiografía siempre lo ha pensado en función de la crisis del celuloide, la escasez de material virgen, la pérdida de mercados internacionales, y que todo esto surge de haber podido yo acceder a archivos justamente por fuera del país, porque uno de los grandes problemas que tenemos, y tengo muchas preguntas para Gerardo, pero voy a volver después, pero una de las cuestiones es justamente con el tema archivos, cómo trabajar muchas de estas cuestiones. Y mi investigación surgió a partir de entrar en contacto con archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo cual me abrió un panorama sobre el universo de la vigilancia que había sobre el campo cinematográfico, sobre el campo cultural en general, pero bueno, focalicé en el campo cinematográfico, que me dan una pauta de, esperen que se me cerró, ahí está, me dan una pauta de que hay un terreno súper fértil para trabajar y que en Argentina muchas veces al limitarnos solamente quizás a material hemerográfico o a las pocas fuentes documentales que tenemos,
nos vemos limitados en poder entender la complejidad que pudo tener ese periodo dentro del cine argentino. Entonces, lo que quiero presentar hoy es más un work in progress, o sea, es algo donde más hipotético, no tengo todavía conclusiones, no tengo nada cerrado, quiero seguir trabajando en archivos acá en Estados Unidos y quiero eventualmente poder llegar a archivos alemanes porque me falta la otra versión de la historia, pero es un poco a partir de la vigilancia norteamericana, establecer un poco cómo fue el campo cinematográfico y cómo fueron los distintos hechos que llevaron a la crisis del celuloide en 1942-43, que impactaron de lleno directamente sobre la industria del cine en Argentina. Entonces, voy a compartir, espérenme un segundo. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bien. Como decía entonces, la idea es poder compartir un poco algunas ideas, algunas hipótesis que estoy manejando, compartirles también material que estoy encontrando que tiene sus curiosidades, pero al mismo tiempo, o sea, es un material muy divertido para trabajar y que al mismo tiempo plantea varias líneas de trabajo posible, y me gustaba mucho escuchar a Gerardo además hablar del tema de defensa, porque esto tiene que ver también con el impacto del universo de la defensa sobre el cine, pero el universo o las visiones de las políticas de defensa de Estados Unidos impactando sobre el cine en Argentina. Antes de entrar de lleno a lo que van a ser los años de la guerra, ahí va. Quería comentar un poco cómo es el estado del cine en la década del 30, hacia finales de la década del 30, porque era un momento de crecimiento y hay un cierto consenso en la historiografía de que a partir del 37, 38 ya podemos empezar a hablar de una industria del cine argentino, una industria pensada en términos de exhibición, de distribución y fundamentalmente de producción. Y pensándolo desde el lugar industrial, de una consolidación de mercados, tanto de mercados internos, o sea, de redes de distribución en las provincias argentinas, como de mercados externos. Argentina, hacia finales de la década del 30, era el país dominante dentro del mundo cinematográfico hispanoamericano, con México, que todavía había tenido un gran éxito en 1936 con Allá en el Rancho Grande, pero después no se había logrado consolidar, España, que estaba en el medio de la guerra civil, y entonces Argentina dominaba en gran parte el mercado hispanoamericano. Al mismo tiempo es interesante, y yo acá me voy a estar centrando más en algunas cuestiones de exhibición, más que de producción, pero que el Estado no entraba tanto, o sea, la intervención del Estado es un poco lo que comentaba Gerardo, son estas políticas de control que podía llegar a tener con cuestiones de imagen argentina, con cuestiones de la imagen de lo militar o alguna idea ligada a lo moral, pero no había una intervención fuerte del Estado como sí podía haber o sí comenzaba a haber en otros países en ese momento, en México hacia finales de los 30, por ejemplo, en Brasil, donde además se empieza a desarrollar toda una cuestión de cinematografía estatal, de propaganda, que en Argentina en ese momento todavía no estaba tan consolidada, que tiene una suerte de quiebre en 1938 con la creación del Instituto Nacional de Cine, que yo ahí después quería volver también porque me imagino que mucho de lo que Gerardo estaba hablando de la parte militar, cuando se crea el Instituto Nacional de Cine, debe haber cambiado de alguna forma, pero el Instituto Nacional de Cine, creado por Matías Sánchez Orondo, aparentemente bajo el impacto que le había generado a Sorondo ver las políticas de Mussolini en términos cinematográficos, la verdad es que nunca llegó a funcionar completamente. Se reglamentó recién hacia 1940, 41, nunca logró crear políticas cinematográficas en sí, y su legado mayor quizás estuvo vinculado a toda una serie de películas que hicieron de propaganda, que eran básicamente de representación del territorio argentino. Y en términos de mercados, si bien Argentina estaba creciendo en el mercado interno, es también un momento de dominación que viene ya desde 1916-17 de Estados Unidos. A principios de la década del 30, Argentina junto con Uruguay eran el segundo mercado internacional para las distribuidoras norteamericanas, pero con una coexistencia de otras cinematografías, fundamentalmente las europeas, como la francesa, la británica, la italiana y la alemana. Que ahora después vamos a volver un poco a la alemana porque es justamente un eje de conflicto.
esto había llevado a que ya hacia 1939-40 empiecen a haber vínculos y distintos tipos de relaciones entre el cine argentino y el cine norteamericano. Estados Unidos, que ya desde la década del 30 con Roosevelt venía muy interesado en las políticas de buena vecindad hacia Latinoamérica en el terreno cinematográfico, venían haciendo películas de temática latinoamericana, venían tratando de establecer distintos vínculos, empieza una tarea que quizás se puede llamar de seducción, o por lo menos de acercamiento hacia lo que es el campo cinematográfico argentino. Las distribuidoras norteamericanas habían tenido a lo largo de los 30 algunos choques con los exhibidores y los distribuidores locales. Hay 2 casos judiciales que llegan incluso a la Corte Suprema, donde se las encuentra culpables. En uno intervienen los Satanowski, en otro es el estudio de los Goitía, por las políticas de distribución que tenían, y hacia finales de los 30 estaban empezando entonces a desarrollar otro tipo de estrategias de distribución donde no solo traían películas argentinas, sino que trataban de llegar a acuerdos con las productoras argentinas para distribuir el cine argentino en el exterior. O sea, aprovechar las redes que ponían tener empresas como la Warner, la Paramount, MGM, para fomentar el cine argentino. Es decir, estaba en un momento de bastante concordia, armonía y de búsqueda de algún tipo de estrategia en conjunto. En 1939 se da el estallido de la guerra, empieza a haber más preocupación de Estados Unidos por lo que está pasando en Latinoamérica, especialmente lo que pasa en países como Argentina o Chile, más neutrales o filo eje en mucho de su accionar. Y para controlar un poco todo lo que se está pasando y para poder seguir adelante con las políticas de buena vecindad, se crea en 1941 la Oficina de Coordinación de Actividades Interamericanas, que es una entidad, como son muchas de las entidades norteamericanas, privada pero pública, es decir, es creada por Nelson Rockefeller como una iniciativa propia, pero que rápidamente cuenta con el aval y el apoyo del Estado norteamericano, y va a ser la entidad que va a coordinar gran parte de todo lo que van a ser las políticas culturales hacia Latinoamérica durante toda la Segunda Guerra. Va a existir desde 1941 hasta finales de 1945, y va a coordinar toda una serie de actividades en el terreno radiofónico, en el terreno musical, literario, artístico y en el cinematográfico. Las actividades van a ser de todo un poco. Yo tengo trabajado y publicado ya un artículo que es, por ejemplo, sobre las redes de exhibición de propaganda norteamericana que se establecen en circuitos alternativos en Argentina, con todo un programa de 16 milímetros de proyección en escuelas, en sindicatos, en iglesias, en clubes sociales. Van a fomentar, por ejemplo, también las giras de artistas norteamericanos en América Latina o las giras de latinoamericanos en Estados Unidos. En este contexto es donde se va a dar, por ejemplo, todo lo que es las películas de Disney de temáticas latinoamericanas. Pero además de todo ese terreno que es bastante conocido, la OCA también va a llevar adelante tareas de vigilancia. En el caso argentino, además, en particular, lo que tiene interesante es que el accionar de la OCA es totalmente abierto. En otros países actuaban de una forma más clandestina, no eran reconocidos oficialmente o no estaban declarados frente a los estados nacionales de cómo estaban actuando. Esto, por lo que entiendo, es el caso de Paraguay, de Uruguay, pero en Argentina se sabía que estaba la OCA y se sabía que estaba llevando adelante políticas culturales hacia Argentina de buena vecindad. Es interesante igual destacar que esta vigilancia no empieza acá, sino que ya desde antes, desde el consulado, se estaban llevando algunas cuestiones de prestar atención a qué es lo que estaba pasando fundamentalmente con el cine alemán o con los agentes alemanes coordinados dentro de la cinematografía. Para comentarles un caso, por ejemplo, a finales de los años 30, la Embajada de Estados Unidos le había informado al Departamento de Estado que se estaban proyectando 14 films alemanes, y la embajada manifestaba preocupación porque creían que se podía llegar a formar una distribuidora de películas alemanas en Brasil, en un momento donde Latinoamérica estaba tratando ya de no recibir películas alemanas por una cuestión de un boicot hacia el cine nazi, o por lo menos de una cerrazón hacia el cine nazi. Lo que es interesante cuando uno empieza a ver ya estos informes es que había gente vinculada con los estudios norteamericanos acá en Argentina, por ejemplo, distribuidores que trabajaban en la Warner Bros., en Paramount, que eran al mismo tiempo los que iban informando a el Departamento de Estado cuáles eran los accionarios que se estaban dando acá.
Lo que va a pasar a partir de la creación de la OCA es que estos ya no van a ser informes casuales, sino que se va a organizar y configurar una red de vigilancia y de información donde va a tener un rol central lo que van a llamar la lista proclamada, la Proclaim List. ¿Esto qué es? Una lista donde los norteamericanos iban llevando nombres de las personas, las compañías, las entidades del mundo cinematográfico a las cuales sospechaban por sus vínculos con países del eje y por lo tanto a los cuales había que prestarle una especial atención. Acá el principal tema era el nazismo y el principal tema era Alemania. Después vamos a ver, Italia también tenía algún tipo de interés, pero el principal tema de los norteamericanos era Alemania. ¿Por qué? Alemania, por un lado, había sido bastante fuerte en términos de películas exhibidas en Argentina en la década del 30, pero había dos entidades en especial que generaban muchos problemas o mucha preocupación y alerta a los norteamericanos. Por un lado estaba la compañía ACFA. ACFA era la principal proveedora de celuloide para los estudios argentinos. Argentina, en ese momento en el mundo, la parte del celuloide se dividía fundamentalmente entre dos empresas, por un lado ACFA alemana y por el otro lado Kodak estadounidense, Kodak Eastman, y la mayoría de los estudios argentinos trabajaban con ACFA. ¿Qué es lo que había logrado hacer ACFA? ACFA se había instalado en Argentina y había llevado adelante una estrategia bastante agresiva de créditos, aparentemente muy beneficiosa, que había llevado a que la mayoría de las empresas decidan ir con ellos. Los norteamericanos señalaban, igual que hacia 1939, 1940, ya esta política le había llevado a ACFA a quedarse sin stock de celuloide, pero destacaban en sus informes que evidentemente no era eso lo que le importaba a ACFA, sino que era el poder ir tomando poder dentro del campo cinematográfico. Es interesante en ese sentido el caso de 4 productoras que quiebran en estos años, Méndez Delfino, Cristiani, La PAF y CIDE, que las 4 tenían como principal acreedor justamente a ACFA. Y el tema de tenerlos como principal acreedor es que esto le permitía a ACFA eventualmente poder entrar en los consejos administrativos de estas firmas. Algo similar pasaba con el Banco Germánico de la América del Sur, que también había llevado adelante toda una política de créditos muy generosa para la industria cinematográfica, de la cual habían abrevado gran parte de los estudios, especialmente grandes empresas como Argentina Sonofilm. La sospecha de los americanos y lo que pasaba en concreto en estos casos era justamente otra vez la misma, de que lo que había por parte de los alemanes era un intento de empezar a tomar control sobre estas empresas. Hay un caso paradigmático en este sentido que es el caso de la CIDE. La CIDE había quebrado y se comenta dentro de algunos informes que hace el titular de la división de cine de la OCA en Argentina, J.R. Josephs, al Departamento de Estado, donde habla de que hay una deuda de 60.000 pesos que tiene la CIDE con ACFA, y que por lo tanto el director de la CIDE, Alfredo Murúa, se había visto forzado a trabajar bajo el mando de Hans Pfister, que era un agente nazi al cual ya se lo tenía bastante fichado por accionar previo que había tenido en Brasil. Frente a la posibilidad de estar trabajando para Pfister, Murúa se había acercado a los norteamericanos para pedirles que por favor de alguna forma ellos o alguna empresa del país compraran parte de la empresa y entonces la CIDE no tuviese que pasar a trabajar para ACFA. O no tuviese esa injerencia de ACFA por lo menos dentro de su accionar. El informe, y acá hago un paréntesis para una cuestión, es muy importante tomar en cuenta que estoy tomando la palabra de los americanos, lo cual requiere igual también una distancia crítica, que yo lo que estoy buscando son fuentes que me permitan contrastar lo que dicen ellos, pero por el momento lo que estoy reconstruyendo es más la visión norteamericana sobre el tema. Vuelvo a esto, entonces, el informe que presentaba Joseph sobre el acercamiento de Murúa a los norteamericanos, hablaba de que Murúa estaba ansioso de trabajar con Estados Unidos, y entonces Joseph planteaba la posibilidad de que de alguna forma la OCA o el comité en la parte de cine interviniera en el accionar de la CIDE. Francisco Peredo Castro, quien ha trabajado todos estos temas en México, plantea que por distintos documentos que él encontró, se puede sospechar que la eventual venta de la CIDE al empresario argentino Miguel Machinandiarena, quien después creó los estudios San Miguel y que
fue bastante cercano a los aliados, se puede sospechar en esta sintonía y que seguramente quienes estuvieron interviniendo en esto fueron agentes que estaban trabajando dentro de la Warner Bros. Entonces, eso nos permite ver un poco cómo estaba el mundo de la producción entrecruzado por esta lucha entre los americanos y los europeos dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, los europeos no, los alemanes, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, y cómo muchas de las cuestiones que fueron pasando dentro del campo de producción del cine argentino estuvieron vinculadas de alguna forma con el terreno del conflicto bélico. Es interesante, por otro lado, que otro de los puntos clave a los que le prestan atención los norteamericanos es el mundo de los laboratorios. Laboratorios que se dedicaban al revelado y al procesamiento fílmico, y a los cuales le prestaban especial atención por la circulación de propaganda nazi en el territorio argentino. Acá hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, el cine alemán había sido muy fuerte en los 30, pero ya hacia 1937, 38, no se había dejado entrar más películas contemporáneas por una cuestión de temática, y lo que se proyectaba de cine alemán era más bien cine más antiguo, de 1935, 36, de la principal productora alemana, que era la UFA, pero no había una renovación de stock. Por otro lado, así como circulaba la propaganda nazi, yo ya hablé antes de que también había una circulación de propaganda norteamericana en el territorio argentino. La diferencia es que la propaganda norteamericana era abiertamente, con invitación y participación de agentes oficiales, de gente del Estado, de las provincias, de distintos tipos de instituciones, mientras que todo lo que era la circulación del cine alemán se daba de una forma oculta, ya que no podía hacerse abiertamente. Acá es donde, otra vez, me interesa buscar los archivos alemanes para ver un poco cuál es la versión ahí y cómo era el funcionamiento. Por lo que puedo reconstruir a partir de los documentos alemanes, de los documentos norteamericanos, lo que ellos veían era que había ciertos laboratorios que estaban colaborando en la reproducción y en la generación de copias de películas alemanas para después distribuir a lo largo del territorio argentino. Entonces, lo que van a ir prestando atención ellos es algunos laboratorios, siempre en base a una red de informantes que les va a decir, presten atención a este, presten atención al otro. En un momento lo investigan a Natalio Botana, por ejemplo, y que en algunos casos van a encontrar efectivamente que son laboratorios que se están dedicando a reproducir este tipo de películas, como es el caso de los laboratorios Biasotti. Es muy interesante, no me voy a detener acá, pero toda la reconstrucción es básicamente un cine de espías, cómo consiguen a los informantes, cómo consiguen la información, cómo de repente encuentran una pista a partir de la cual pueden seguir y van elucubrando o consiguen distintos agentes que les son favorables. Por ejemplo, en un momento detectan cuál es la imprenta en Buenos Aires que está imprimiendo los programas de mano para la exhibición de propaganda en ciertos cines de Corrientes. Entonces lo que hacen es que mandan a un agente propio de la OCA, alguien joven, que se hace amigo de un trabajador de la imprenta. Dicen, o sea, compartiendo una cerveza, hace esto, lo otro, eventualmente se hace amigo y lo logra reclutar como un informante propio, y a partir de este trabajador de la imprenta consiguen la lista de los cines donde se está exhibiendo las películas para las cuales esa imprenta está haciendo los programas de mano. Y a partir de eso pueden empezar a seguir también cuáles son los laboratorios que están trabajando. Hay mucha documentación de ese estilo que es muy interesante y por eso decía, es un tema divertido para trabajar también, porque uno siente que está viendo una película. Pero acá ya quiero hacer una mención a la crisis del celuloide también, porque es otra cuestión que hay en la vigilancia que tienen sobre los laboratorios, es el hecho de que no logran conseguir toda la información que quieren, y hay distintos documentos internos, distintos memorándums, donde los norteamericanos plantean que si los laboratorios no empiezan a dar nombres de quiénes son los que están colaborando con la exhibición de cine alemán, se les va a empezar a retasear la película virgen como una forma de a ver si ahora que no les damos película virgen logramos que hablen. Es decir, la crisis del celuloide, después volveré un poco a cómo se la trata historiográficamente, podría haber incluido también una motivación más bien de extorsión para conseguir este tipo de información. Como hablaba,
también está el tema de la exhibición, y acá le van a prestar también mucha atención a los exhibidores. En un informe que tiene en 1942, tienen detectados todos los cines que vemos acá en pantalla como lugares donde se hace exhibición de propaganda alemana. Esta exhibición no era en los horarios habituales, era por lo general a las mañanas, por fuera de la exhibición comercial. Eran funciones a las que se invitaba especialmente a la gente. Hay distinto tipo de versiones sobre lo que pasaba ahí. Por ejemplo, se habla, no me acuerdo ahora, creo que es en el Cine San Martín, en Buenos Aires, que las personas cuando llegaban se cambiaban y se ponían los uniformes nazis. Hay mucho ahí que parece fantasía o que parecen este tipo justamente de novelas de espionaje, pero sí hay una cuestión de que ellos tienen ya bastante detectado muchos exhibidores que están trabajando dentro de la exhibición de cine alemán. Es interesante también que ya tienen detectado cómo es el ingreso de las películas ingresan a través de toda una ruta de aviación bastante complicada que eventualmente llega al aeródromo de Quilmes, y ahí el agente o la institución en Argentina que se encarga de recibir las películas y distribuirlas es el Banco Germánico del cual yo hablaba antes. Ahí se las recibía, se las controlaba, se las mandaba a los laboratorios y de ahí se hacía la distribución hacia los cines en el interior y en la ciudad de Buenos Aires. Todos los cines que acá vemos eran parte entonces de la lista proclamada, y los empresarios de estos cines eran gente a la que se le prestaba mucha atención. De esta forma también intervienen, por ejemplo, en un momento Nicolás Di Fiore, que era el que manejaba el Cineac y que era sospechado por ser italiano también de tener contactos con el fascismo. Quiere comprar otra sala de cine, y entonces los norteamericanos convencen a la Fox y a RKO, empresas norteamericanas trabajando en el país, de que vayan ellos y ofrezcan más plata para sacárselo y para evitar que esa sala pase a manos alemanas. Nuevamente, vuelvo a lo que decía antes, el campo cinematográfico argentino se había transformado en una arena de batalla entre los dos flancos para ver quién podía tener más posiciones dominantes y quién podía manejar un poco mejor el territorio. Como decía, y esto no voy a entrar mucho por una cuestión de extensión y porque me parece más interesante después poder hablar, va a haber también toda una vigilancia sobre los italianos, va a haber una vigilancia sobre los españoles. Por ejemplo, en un momento viene el director Benito Perojo a la Argentina, a trabajar en Argentina, director español, que había filmado algunas películas en medio de un acuerdo que habían hecho el gobierno español con el gobierno alemán. Y entonces hay una vigilancia muy especial sobre Benito Perojo para poder detectar el porqué de su viaje, ya que se lo sospecha como un enviado de Franco para más inserción de gente asociada al eje dentro del cine argentino. Se va a sospechar también de los Mentasti, que eran los directores de Argentina Sonofilm, el principal estudio, por una cuestión de ser italianos. Va a haber un listado enorme de gente sospechada, ya sean italianos o alemanes. Se da el caso, por ejemplo, de Pablo Tabernero, un director de fotografía alemán, que había huido de Alemania justamente por ser judío, por ser perseguido por el gobierno de Hitler, y al cual igual se lo va a sospechar por solo hecho de ser alemán. Entonces ahí es donde digo, todos estos documentos yo necesito más contraste para poder dilucidar también un poco la paranoia, pero al mismo tiempo son interesantes pensando en cómo este accionar y esta visión que tenía del cine argentino a Estados Unidos va a impactar dentro del cine argentino. Y va a impactar fundamentalmente en lo que va a ser la película Virgen o la famosa crisis del celuloide. La visión que está más instalada en la historiografía por lo general sobre la crisis del celuloide es que es una política llevada adelante porque Argentina se declara neutral, pero autores como Horacio Campodónico, como Tamara Farikov, siempre dejan sospechar también que había un cierto miedo a que el crecimiento del cine argentino podía llegar a rivalizar a Estados Unidos dentro de los circuitos latinoamericanos. Dentro de la documentación que yo he visto no se hace en ningún momento mención a esto, lo cual no elimina esa posibilidad, pero sí obliga a pensar mucho más en que había una cuestión estratégica con respecto al contexto bélico, y donde no es solo la neutralidad argentina, sino que es las sospechas con respecto al campo cinematográfico argentino, lo que va a llevar en gran parte a Estados Unidos a tomar una decisión que es la que marca la historia del cine latinoamericano, de ahí en más, que es apoyar a México y retasear la provisión de película virgen a la Argentina. Francisco Peredo Castro, quien ya nombré antes, ha trabajado mucho esto en México. Hay un acuerdo donde Estados Unidos empieza a poner plata, empieza a ayudar en la distribución, da equipamiento técnico a la industria mexicana.
Pero como yo decía, yo he visto entre 1939 y 1941 distintos tipos de acercamientos de Estados Unidos hacia el cine argentino que permiten sospechar que el primer elegido había sido Argentina. Que el elegido para ser el aliado de Estados Unidos en la región había sido Argentina y que eventualmente, por todas estas sospechas que uno va viendo, decidieron dejarlo de lado e ir con México, que era además un aliado estratégico en términos territoriales y todo, ya que lo tenían más cerca y tenían otro tipo de control sobre lo que así pasaba. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la crisis del celuloide? Como yo decía, se ve que hay una cuestión también más o menos persuasiva o extorsiva sobre los laboratorios. Hay una cuestión de evitar que se hagan copias de películas en Argentina, pero esto lo que va a redundar es que va a ser una crisis enorme para el cine argentino. ¿Por qué? Porque el no tener película virgen, lo que va a implicar es no poder hacer las copias para abastecer los mercados nacionales e internacionales, y eventualmente entonces reducir la cantidad de películas que se hacen. Van a empezar acá muchas cuestiones con respecto también al contrabando, entonces se va a generar todo un mercado paralelo de contrabando de película virgen hacia el cine nacional, pero lo cierto es que hacia 1942-43 el cine va a entrar en una crisis bastante marcada, donde se pasa de 56 películas filmadas en 1942 a 24 películas en 1944, o sea, menos de la mitad. Esto va a llevar a pérdida de mercados, pero también a una crisis interna que va a estar toda una cuestión del éxodo. O sea, muchas figuras que no encuentran trabajo dentro de Argentina van a empezar a partir de otros países. En 1943, 44, 45 es muy común encontrar en las publicaciones de la época titulares como los que yo pongo acá, o sea, que hablan permanentemente, la figura es el éxodo. O sea, se nos está yendo la gente, se está yendo a trabajar a otros países porque nosotros acá no logramos solucionar y no logramos revitalizar un poco nuestra industria. Al mismo tiempo, como México va avanzando cada vez más sobre los mercados latinoamericanos, no solo es que Argentina no logra revitalizar, sino que va viendo cómo va perdiendo esos mercados y cómo eventualmente no va a lograr recuperar esos mercados. Perdón que se me fue la hoja. Esto va a llevar fundamentalmente, y acá se entronca un poco con lo que hablaba Gerardo antes, y ya voy a ir cerrando con esto, a un pedido por parte de la industria cinematográfica de que haya intervención estatal. Cuando se había creado el Instituto de Cine en 1938 y se habían hecho las primeras leyes a partir del instituto, hecho por Matías Sánchez Orondo, por Carlos Pesano, de parte de las publicaciones y de parte de gran parte de los gremios, había habido un rechazo a cualquier tipo de intervención, hablando prácticamente que era una dictadura, o sea, una cuestión de déjenos actuar, estamos bien así, no entre. Lo que va a pasar en 1943-44, en el medio tenemos el golpe del GO, además, lo cual agrega entonces no solo el accionar de Estados Unidos y de Alemania, sino también la inestabilidad propia e interna de Argentina. Lo que va a empezar a ver es mayor reclamo, fundamentalmente por parte de los productores y los distribuidores de cine argentino, de que el Estado intervenga. Y a donde se va a apuntar fundamentalmente va a ser al terreno de la exhibición. Todavía no tanto al terreno de la producción, o sea, sí va a haber una cuestión de que el Estado intervenga para conseguir celuloide, pero en los momentos en los que se consigue celuloide, la distribución después es arbitraria, por lo cual se pide que el Estado salga y que deje que eso llegue directamente a las productoras, pero sí va a haber un pedido de regulación en el terreno de la exhibición para garantizar la exhibición de cine argentino. Es decir, si no podemos recuperar los mercados externos, por lo menos poder recuperar los mercados internos. En el marco de esto también el instituto va a dejar de existir, va a pasar a ser la Dirección General de Espectáculos Públicos, que va a seguir luego durante el periodo peronista. Y entonces la intervención que va a haber crucial del Estado en el campo cinematográfico argentino, ya no en el terreno de la producción, va a ser en el mundo de la exhibición, cuando en agosto de 1944 se dicta un decreto que ponga la obligatoriedad de exhibición de cine argentino en las pantallas del país. El decreto va a hablar de que las salas de estreno, que tienen más de 2.500 butacas, tienen que pasar una película argentina cada 2 meses que dure una semana. Las salas de primera línea
tienen que pasar una película argentina por mes. Las salas del resto del país o de segunda línea tienen que pasar 2 películas argentinas cada 5 semanas. Y se establece una explotación bajo sistema de porcentajes que se tienen que pagar a los productores o a los distribuidores, a diferencia de antes que se pagaba una sola vez por la película que se conseguía para exhibir. Se establece también en el decreto que los productores tienen que hacer films de temas nacionales con elencos y técnicos argentinos en al menos una película por año que sea de este estilo, y se plantea que todo esto va a ser un fomento para la industria. Lo cierto es que también hacia 1945 va a empezar a haber más entrada de material virgen, ya no va a haber tanta preocupación de Estados Unidos con respecto a Argentina. Después, durante el peronismo, va a haber otros conflictos con el material virgen permanentemente, pero que ya exceden un poco lo que yo estoy trabajando. Y va a empezar a haber una recuperación, en parte fomentada por esta posibilidad de la exhibición, en parte fomentada por la posibilidad de material virgen, pero lo que no va a haber va a ser una recuperación del mercado internacional. Por lo cual la industria del cine va a quedar siempre de una forma un poco enclenque, va a quedar un poco más dependiente del Estado en muchas cuestiones, y que es un poco también donde estoy trabajando ahora, o sea, en poder ver qué es lo que sucede a partir de 1944. Ahí Gerardo antes hablaba de Clara Krieger, que Clara tiene su libro de cine y peronismo, que es un poco lo que viene después, y tiene un libro que está por salir ahora, que esto también les puede interesar, que es sobre la Dirección General de Espectáculos Públicos, sobre el accionar de Apol, etc. Pero volviendo, y para cerrar un poco esto, lo que yo estoy trabajando, lo que estoy buscando entender es poder pensar todo lo que va pasando dentro del cine argentino, no solo desde la óptica nacional, sino fundamentalmente desde esta óptica de historias cruzadas y distintos intereses cruzados. O sea, poder darle a una visión más económica, política, industrial del cine, la dimensión internacional que es propia del medio cinematográfico. Eso es un poco donde estoy, y eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, y voy cerrando entonces como para que podamos charlar un poco. Muchas gracias. Bueno, excelente, ahí dice Gerardo también. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, acá damos el paso entonces a preguntas, sugerencias, impresiones. Está el espacio para intervenciones. Así que, bueno, esperamos. Acá, Roberto, ahí te desactivo el audio. Hola, ¿qué tal? Mira, una pregunta para Alejandro. El tema de las películas alemanas, principalmente los documentales de Leni Riefenstahl, ¿tuvo alguna influencia en la producción cinematográfica argentina? De la elaboración de los documentales, el estilo, todo. Hasta donde yo he visto, no tanto. O sea, el documentalismo argentino siempre estuvo por ahí más vinculado con... Lo que pasa es que el documentalismo argentino en realidad recién empieza más adelante. Acá lo que hay es más producción en términos estatales, que puede ser más lo que es propaganda, y ahí se abreva un poco de todo. Hay mucha influencia de lo que es el cine de Roosevelt, que todo lo que es el cine del New Deal, que tiene también toda una cuestión de propaganda bastante fuerte. Va a haber una influencia del cine italiano, pero yo no podría decir que haya tanto de lo que es el cine alemán. Lo cierto es que igualmente en los 30 hay toda una cuestión de una estética de propaganda de distintos gobiernos. O sea, Alemania, Italia y Estados Unidos son muy interesantes porque tienen muchos puntos de contacto en la forma del mensaje. Pero si pienso en el documentalismo después, y no en el cine de propaganda, el documentalismo va a brevar mucho más del neorrealismo y de la escuela inglesa, eventualmente, más que de Riefenstahl. Sí se pueden encontrar dentro de lo que son los docudramas, o dentro de lo que es la propaganda, fundamentalmente de la época peronista, diría, algunas cuestiones que pueden remitir en cuanto a la representación de las masas, más que nada, pero
Pero eso también está en el cine de Roosevelt, es una influencia que viene del cine de propaganda de los 30, más que de Riefenstahl en particular. Hay un detalle, si no igual interesante, que no son los documentales. Riefenstahl antes había hecho lo que era el cine de montaña, que es todo, películas de temas alpinos, ambientación en las montañas, y hay una película en Argentina, Canción de la Nieve, película del 54, hecha por un alemán que vivía en Bariloche, que trata de traer ese universo, y es básicamente una película de montaña, una película alpina hecha en Bariloche. Pero es totalmente otra cosa, es igual. Claro, cuando se refería al control del ingreso de propaganda ideológica nazi, bueno, tiene que ver también la actividad de la Comisión de Actividades Anti-Argentina, Sí. porque justamente hubo un caso en Comodoro Rivadavia, estoy hablando hace 15 años, había un colegio en la década del 40, principio 40, el Colegio Argentino Germana. Y bueno, se hizo una entrevista a una señora que ya falleció, ¿no? Que ella contaba que dentro de la escuela se proyectaba películas alemanas y que cuando llegaba el supervisor, bueno, escondían todo, ponía la bandera argentina, etcétera, etcétera. Bueno, y había fotografía de un maestro que llegaba a las playas de Comodoro Rivadavia justamente en el año 41, 42. Y bueno, y casi toda la alumna de esa época contaba lo nefasto que era el maestro, porque los obligaba a hablar en alemán mientras estén ahí adentro en el aula, pero cuando aparecía el supervisor, bueno, tenía que hablar en el idioma español, etcétera. Pero es muy interesante y creo que publicó un trabajo sobre este tema, no sé si lo ubica la historiadora local Ida Crespo. No. Bueno, pues tengo que recordar los nombres, pero es muy interesante esto en el contexto en Comodoro Rivadavia, porque había una colectividad muy importante de alemanes ahí. Bueno, muy interesante, aprovecho para saludar, muy, muy interesante su presentación, al igual que de Gerardo. Nada más. Muchas gracias. Sí, yo por eso digo, quiero poder conseguir algún tipo de archivos alemanes para poder ver la mirada alemana de esto. Les voy a compartir ahí por el chat, hay un dossier que salió el año pasado, este año, sobre exhibición de cine nazi en América Latina, publicado en la revista Secuencias, que si les interesa el tema, y hay incluso algunos trabajos sobre Argentina, de Marina Mobiliansky y de Valeria Galván, que son bastante interesantes para ver justamente todas estas políticas que había por parte de Alemania para exhibición. Ellas han trabajado más la década del 30, más la exhibición comercial, pero abren todo un territorio que es súper interesante para laburar. Acá hay una opinión en el chat, lo deben estar viendo. El Banco Alemán fue convertido en la época de Perón en el Banate, o Banate, no sé, Banate. Ahí filmamos Seré Millones, increíble edificio. Eso lo dice, está aquí. ¿Federico eras o Francisco? No me acuerdo, Fernando. No me acuerdo tu nombre, no está en el... Yo tenía una pregunta para Alejandro también, que me gustaría hacerla, aprovecho. Hay divisiones dentro del gobierno argentino entre el 39 y el 45, y me pregunto dos cosas, o sea, si eso se puede ir identificando, o sea, hasta lo que he podido ver, digamos, por ejemplo, durante el gobierno de Ortiz era más pro aliado, después Castillo ya es más pro eje, o sea, no era monolítica la cosa. Entonces, si esos cambios se van registrando ahí en los documentos del Departamento de Estado, y por otra parte, si se empezaron a tejer líneas con aliadófilos dentro de los distintos gobiernos, porque incluso en el gobierno del 43, Storni, el canciller, era aliadófilo declarado. Entonces, si eso también se puede ir registrando a partir de estas políticas del cine, concretamente, si eso se
Si hay, lo podés ir viendo, si has llegado, bueno, ¿qué hay al respecto? Ahí viene el problema del sesgo de los materiales que laburo hasta ahora, o de los materiales que consulté, son del cine. Entonces ellos cuando van detectando gente o van nombrando gente, es gente del campo cinematográfico. No hablan tanto, o sea, tiene que haber toda una sección que hable de la parte política. Yo por eso quiero volver a estos archivos para poder ampliar un poco, salirme del campo cinematográfico estrictamente hablando y ver un poco más cómo era la vigilancia, pero no hablan tanto de eso. Sí es interesante otra cosa, igual en lo que yo hablaba de que laburé en un momento sobre las redes de exhibición para propaganda norteamericana. Ahí tratan de establecer vínculos porque hay mucha exhibición de propaganda que se hace en ministerios o en espacios del ejército, que se hacen en lugares oficiales, pero lo que llega en la conclusión en un momento es que tienen que tratar de no lidiar más con los estados nacionales, sino que tienen que lidiar más con las provincias o con los municipios, porque como está la rotación de nombres que hay permanentemente, lo mejor que pueden hacer es ir, o sea, al estrato más bajo posible, para evitar el tener que estar retomando constantemente el vínculo con cada nueva persona que va tomando lugar. Pero es eso, en los que he visto sobre esta parte de vigilancia están mucho más focalizados en el mundo privado. Eso, yo me acuerdo de tu texto, porque lo leí, y es muy interesante. De hecho, diría que pases el link también, nosotros lo tenemos en la bibliografía, pero para el resto del público está buenísimo. Y me acordaba de eso, digamos, de ir a los estados provinciales, que había una constancia mucho más grande, y el estado nacional estaba rotando permanentemente. Eso está muy bueno. Bueno, gracias, Alejandro, por la respuesta. No, por favor. Yo tenía un par de preguntas también para Gerardo, no sé si puedo. Por supuesto. Yo tengo también una después para Alejandro. Después hago la pregunta. Uno es, pero creo que tiene que ver con la forma en que encaraste la presentación más, porque te salteas al Instituto del Cine. O sea, es como que pasamos de todas estas regulaciones, porque es lo que yo lo dije en la presentación, si estas políticas que hay en el 37, 36, 37, ¿cómo se relacionan después una vez que se institucionaliza, así con Sorondo, el Instituto del Cine, si se siguen haciendo estas cuestiones o no? Porque es algo que no me logro acordar ahora tampoco, pero por ejemplo cuando es la prohibición del gran dictador o de Confesiones de un espía nazi, no me acuerdo quiénes son los entes que actúan, yo creo que ahí son municipales, que no son nacionales, pero cómo entra todo esto en colisión con el instituto. Y después lo otro es si habías visto la tesis de Juan Carlos Garate. Es una tesis sobre la industria cinematográfica argentina hecha en 1944, es una tesis de la Facultad de Económicas de la UBA. Garate era un directivo de Argentina Sonofilm y plantea todo un panorama sobre la industria del cine y le dedica una buena parte a todo lo que es la parte de legislación y reglamentación. Si no la viste, te puede interesar bastante porque es bastante clara, bastante didáctica en cómo está planteada. Y por último, porque vos hablabas de Satanowski también, otro tema que estoy trabajando es justamente los conflictos legales que hay con las distribuidoras norteamericanas en los 30, donde está metido también Satanowski. Entonces, si dentro de estas regulaciones que os habías visto, habías encontrado cuestiones más vinculadas con lo que es la distribución o la exhibición también. Bien, bien, bien. Gracias por las preguntas. Yo me olvidé de aclarar un grave error, que en el momento de la presentación, y por el avance del trabajo, me había concentrado centralmente en lo que mencionaba que eran las amenazas principales del Estado a la seguridad que surgían internamente, es decir, anarquismo, comunismo. Eso, en el contexto de una guerra civil internacional, esas amenazas son tanto internas como internacionales, pero digamos, están adentro del territorio. Esa es como lo decía Sampaio en el discurso, ¿no? Otro momento del trabajo que está un poco menos desarrollado es el de la imagen de las Fuerzas Armadas en el cine y la regulación estatal sobre la imagen que produce el cine y que quería que produzca el Estado sobre las Fuerzas Armadas, un poco en relación con lo que hablaba Carla la semana pasada sobre la construcción de hegemonía a partir de eso. Ese es otro momento menos desarrollado que no lo hablé. Y hay un tercer momento que todavía no arranco, arranco pero estoy recabando datos, que ahí incluiría el gran dictador,
o Roma Ciudad Abierta, bueno, etcétera. Muchas películas donde, incluso de cine nacional que hemos trabajado, El fin de la noche, que creo que era la película, si no me equivoco, digamos Argentina, pero que ahí ya entra en un tercer eje que me gustaría trabajar, que en lo que queda del proyecto hasta septiembre del año pasado creo que voy a poder abordarlo, que es la relación de la política de defensa con la política internacional argentina y la intervención en el cine. Entonces, ese grupo de películas entra ahí, digamos. Por eso la concentración en estos ejemplos y no mencioné esos que son los que más rápido se vienen a la mente, ¿no? El Gran Dictador, porque, aparte por la fama de las películas, pero bueno, eso es más propio de la distribución, por supuesto, y es más propio de una diferencia que yo hago entre las amenazas que, aunque, como digo, son internas e internacionales, están dentro del territorio. Lo otro es una cosa bien de política internacional, interestatal, ¿no? Eso no lo aclaré y la pregunta me sirve. Por eso todavía eso está muy poco desarrollado en el trabajo. Y en cuanto a la otra, está muy bien. Yo ahí, el problema, digamos, es que vos lo mencionaste, un problema de archivo, de fuentes, ¿no? Hasta el momento, en parte por la pandemia, en parte también de donde surge el trabajo, de acá de San Juan, y la imposibilidad todavía de viajar a Buenos Aires, y en parte también por la formación mía y por el tipo de trabajo que hago, los archivos son principalmente las fuentes legales, digamos, y esas son fuentes públicas. Entonces, la intervención en concreto del Instituto Cinematográfico, el Instituto Nacional de Cine, etcétera, yo me baso en lo que puedo ir leyendo de historiadores que han trabajado sobre eso. Entonces lo utilizo de esa forma. Mi fuente, mi material principal terminan siendo normas jurídicas y, bueno, entonces ese camino también, digamos, no lo puedo transitar yo, sino que me valgo de lo que hacen las investigaciones en historia. Y ahí sí falta, evidentemente. Por eso el salto, digamos, el salto, y en la presentación lo que fui haciendo, los hitos son normas jurídicas, digamos, no actuaciones concretas del Instituto Nacional. Por eso se vio en blanco esa parte. Pero bueno, se corresponde también con esto, digamos, con la imposibilidad de acceder a esas fuentes por ahora. Yo calculo que quizás el año que viene se pueda. No sé si lo puedo hacer yo, quizás eso se necesite de otras herramientas que me exceden, por supuesto. Por eso me valgo fundamentalmente de los trabajos que han ido desarrollando historiadores, básicamente. Es un trabajo de historia del derecho, en definitiva, lo mío, pero es desde el derecho, digamos, con su material principal. Son normas jurídicas en el contexto de debates políticos y constitucionales de ese tiempo. Por eso me parece que se vio el vacío. Pero está buena la pregunta, porque eso me permite aclararlo mejor en el texto y en futuras presentaciones, sin duda. Así que buenísimo. Yo voy a hacer una pregunta, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o directamente la hago yo, mientras las otras personas estén pensando. Bueno, no, yo quería preguntarte, Alejandro, sobre el campo estético, ¿no? Sobre el campo de las prácticas artísticas, perdón. Si hay alguna mención de eso, o si se toca el tema, ¿no es cierto?, en todo el material que estás trabajando, que es básicamente político y jurídico, ¿no es cierto? Si se cruza esto, si hay una intersección, ¿no es cierto?, entre el campo de lo estético, de lo artístico y de lo político, eso es una. Y si hay si se menciona algo relativo a lo estético, y si hay algún capítulo en todos los archivos que vos estás tratando que estás explorando, ¿no es cierto?, sobre la vigilancia étnico, yo no sé cómo llamarle porque no sé cómo podría estar llamada en materiales que tienen que ver básicamente con los archivos norteamericanos, ¿no?, pero estadounidenses, pero que tenga que ver con la vigilancia étnica o la distribución, diría Rancière, la distribución de lo sensible teniendo en cuenta la cuestión étnica, ¿no?, o racial, o si hay un atisbo de racialización ahí. Sobre lo estético no hay mucho. O sea, en realidad hay toda una parte de vigilancia sobre las películas que se hacen, pero lo que importa son los temas, no las formas.
Es decir, ver si son películas que hablan sobre Estados Unidos, sobre la guerra, o... Entonces se detectan, por ejemplo, de repente películas que son anti-norteamericanas porque tienen algún tipo de discurso nacionalista. Yo eso es algo, lo quiero trabajar eventualmente. Hay toda una serie de películas en la primera mitad de los 40 que tienen un discurso claramente nacionalista, anti-norteamericano en lo empresarial, películas como El mejor papá del mundo, como... Hay una con Tito Gómez que no me acuerdo ahora el nombre, pero hay como mucho discurso de defender la empresa argentina frente a la empresa norteamericana. Entonces, hay como mucho más focalización en lo temático que en lo estético en sí, no hay tanta preocupación. Con respecto a lo otro, con respecto a lo étnico, estoy viendo que ahí Carla te estaba diciendo, no en la parte de vigilancia, pero sí en las políticas de buena vecindad está todo el tema del estereotipo. Y sí hay una cuestión, por ejemplo, que es el caso de una película como Argentine Nights, Noches Argentinas, una película de 1940, producida dentro de todo el ciclo de musicales de temáticas latinoamericanas, donde es una película que es muy rechazada en Argentina, incluso hay reportes de que hubo disturbios en el momento de su exhibición y todo por la forma estereotípica de representar a Argentina, de la idea del gaucho, pero al mismo tiempo un país tropical, hay toda una discusión con respecto a eso. Y después en otras películas donde uno de los reclamos que hay por parte de autoridades argentinas a los productores norteamericanos, pero al Departamento de Estado también, es ¿por qué aparecen negros en esas películas si no tenemos negros en Argentina? O sea, está la discusión Y planteada eso, en términos diplomáticos con respecto al tema de representación. ¿y eso dónde está la fuente de eso? Así me ahorrás más o menos 17 años y medio, dirían. No, ¿De dónde? hay un montón, en realidad si buscas bibliografías sobre cuestiones de, yo después te puedo pasar, hay un par de nombres en particular que Bueno. son sobre el tema de representación en Latinoamérica, porque eventualmente a qué lleva, no, el reclamo no es solo ese, el reclamo son un montón de cuestiones de ver la representación no solo estereotipada, sino ignorante con respecto al territorio, y además, si son películas que son para seducir a América Latina, no los representes erróneamente. Fíjate en tener incluso el detalle. Se crea eventualmente una oficina que va a controlar al detalle cómo se representa a América Latina. Entonces, por ejemplo, yo vi documentos de una película que está ambientada en Brasil y que llega el avión a Brasil, donde les dicen, tenés que cambiar esta escena porque si el avión está llegando a Río de Janeiro, no se va a ver desde la ventana esto que vos ponés que se ve. Entonces empiezan a trabajar incluso en ese nivel de detalle. Hay otra donde están en Trinidad y Tobago y los están poniendo hablando en español, cuando en Trinidad y Tobago no se habla español, o sea, como que empiezan a hacer todo un control sobre eso y lo étnico, lo racial entra dentro de eso, porque es por un lado no representar falsamente, pero al mismo tiempo no hacer enojar a los sectores dirigentes de esos lugares. Si querés después, o mandame un mail, yo ahí te puedo pasar algo de bibliografía específica, pero sí, el tema de la representación y fundamentalmente, por eso tiene que ver también con que se representa a Argentina como si fuese Brasil, pero Argentina aparece muy poco en esas películas, también influenciado por esto de dejar de lado Argentina, y por el tipo de ritmos musicales, por el tipo de números musicales, pues son siempre películas musicales, está la cuestión de qué tipo de población aparece. Pero sí, estaría más por ese lado, más que por el lado de algún tipo de vigilancia sobre eso. Perfecto. Bueno, sí, te escribo entonces. Muchas gracias. Dale. Bueno, no sé si hay en el chat, a ver. Claro, es más o menos una réplica de lo que acabamos de conversar, dentro de los discursos que se censuraban, qué géneros temas eran los censurados, ahí fue respondido. Bueno, estamos en horario, así que hemos sido muy puntuales. La verdad que si alguien quiere hacer otra pregunta, no hay problema, total, tenemos unos minutitos, pero bueno, yo agradezco y me toca cerrar este ciclo, así que muy interesante, ha sido muy fructífero, todas las sesiones han sido muy fecundas, hemos tocado muchos aspectos, directos o indirectos, digamos, relacionados con la censura, por eso el título del seminario, ¿no?
Y entonces, nada más agradecer bueno, a Alejandro que está presente, bueno, y a Andrea y a Jimena por haber, digamos, tomado ese tiempo tan valioso. Y nada más, yo quería ahora decir a Gerardo que cerrara, porque realmente, como director del proyecto, bueno, me gustaría que cerrara él, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes, la verdad que hemos disfrutado, así que muchísimas gracias y felicitaciones también por haber apostado bueno, a esta opción federal, digamos. Acá Quequena Corbalán, una curadora, yo siempre lo digo, una curadora argentina, dice, lo federal hoy es latinoamericano. Yo diría que es maravillosa esa descripción, así que lo federal es lo que está ganando, así que vamos para adelante. Bueno, Gustavo, Gerardo, ahí te doy. Bueno, nada, yo en realidad agradecer también, obviamente, a Alejandro, Jimena y Andrea, fue genial. La organización del seminario pasó mucho por Isabel, que es codirectora del proyecto, se puso al hombro Genia total. el diseño de los flyers hasta, bueno, invitaciones y todo, así que excelente, como siempre, como todo el laburo que hace. Y Cristina, que es la directora del Instituto de Expresión Visual, bueno, aparte de integrante del proyecto, ha dado el apoyo y eso es buenísimo. El Instituto de Expresión Visual funciona increíble. Y bueno, y nada, nos admite esta interdisciplinariedad, así que buenísimo. Y también agradecerle a Carla, a Roberto, está Florencia, está Carla Grieg también, ellos son integrantes del proyecto de investigación, además de Germán, Abril y otros, Federico, que bueno, por distintas razones no pueden estar, pero ellos también han participado y eso es genial. Es la primera actividad de divulgación del proyecto de investigación, que es un grupo joven, porque es un grupo que empezó el año pasado, y en ese sentido, bueno, qué sé yo, es un gran placer, porque cuando uno está iniciando las cosas, la verdad que salgan así de bien, es muy bueno, y da la pauta de que, bueno, podemos seguir haciendo cosas muy interesantes. Así que, bueno, nada más. Gracias, y gracias obviamente a quienes han asistido, que ha sido fantástica la convocatoria. Realmente estamos muy contentos del nivel de asistencia y participación de todas las personas que han estado. Eso es para nosotros genial, realmente. Así que esperamos vernos de vuelta en muchas ocasiones. Adiós. Bueno, gracias a todos, un honor. La verdad que un buen espacio construido y vivenciado, como decía Cristina. Así que bueno, gracias por participar y a los expositores y por la compañía durante este tiempo que, bueno, 4 encuentros han sido bastante productivos todos. Bueno, nos veremos en otra, ojalá. Bueno, entonces paro la grabación al 1, 2 y 3.